Retomamos este curso bíblico dedicado al Evangelio según San Mateo. Está a cargo de quien les habla. Pertenezco a la Orden de los Frailes Menores Conventuales. Y en esta presentación seguiré la estructura y el contenido del reconocido biblista y teólogo italiano don Claudio Doglio, en el Evangelio según San Mateo. Ahí lo tienen online en Bible Claret. La traducción al español y la adaptación me pertenecen. Y el tema de hoy es pasión, muerte y resurrección de Jesús, que encontramos en el Evangelio según San Mateo en los capítulos 26, 27 y 28. En estos tres capítulos tenemos una narración común a los otros tres evangelistas, pero con algunos matices distintos propios de San Mateo. Estos matices los vamos a encontrar en los siguientes puntos: el arresto de Jesús, el papel de Judas, el grito de Jesús en la cruz y fenómenos apocalípticos que se van a dar en el momento en que Jesús muere y cuando las mujeres van al sepulcro. Famoso tema del terremoto y otras cosas más que indican una revelación de Dios, ¿no? Apocalipsis significa revelación, a través de fenómenos extraordinarios. Bien, dejamos de compartir pantalla y vamos al contenido del texto que hemos preparado. El vértice de cada evangelio está constituido por la narración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Así también el evangelista Mateo pone en la cima de su narración estos eventos decisivos. Las narraciones de la pasión están contenidas en los 4 evangelios en el espacio de 2 capítulos y corresponden a grandes rasgos en las 4 narraciones, porque la historia de la pasión fue inevitablemente la primera historia que se formó. Es la base de la predicación apostólica. El anuncio de la resurrección de Cristo llevó a narrar cómo murió, por qué murió y cuáles fueron los hechos decisivos de su existencia. Por tanto, encontramos la misma narración, aunque mediada de manera notoria en 4 formas diferentes. Cada uno de los evangelistas ha dado un corte propio a la historia. Marcos destaca sobre todo el impacto de los eventos, el drama de los hechos que se suceden rápidamente. Lucas da un tono dulce, pedagógico a los eventos, mostrando al inocente, no abandonado ni por los hombres ni por el Padre, la actitud buena de Jesús que mira, que convierte a Pedro, que tiene una palabra de perdón para quienes lo están matando. Juan profundiza en modo teológico y presenta la gloria de la cruz, la elevación del Rey sobre el trono, desde el cual atrae a todos hacia sí. Mateo respeta el esquema tradicional en la mayor parte de los casos, con algunas notas suyas particulares. Da un tono más catequético o catequístico, si queremos decir, son sinónimos, donde en algunos casos interviene precisamente para mostrar el significado de los eventos. El arresto de Jesús. Notamos este matiz catequístico de Mateo, en particular en el episodio del arresto de Jesús, cuando el discípulo saca la espada para golpear a aquellos que vienen a arrestar al maestro. Estamos en 26:51. Jesús le dice: guarda tu espada, y agrega un proverbio, porque el que a hierro mata, a hierro muere.
No es con violencia que se responde a la violencia. No es el camino de Jesús. No se opongan a los malvados, había dicho en el discurso de la montaña. Concretamente, ahora Jesús aplica este estilo y especifica aún más diciendo: ¿piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Si quisiera oponerme, tendría a mi disposición 12 legiones de ángeles, ni comparación con los 12 discípulos, los pobres 12 discípulos, entre quienes todavía hay un traidor, o el que le entregó, más técnicamente hablando, más que un traidor es el que lo entregó, ya lo vamos a ver. Podría, dice Jesús, pero no quiero, no uso la fuerza, no elijo no elijo métodos extraordinarios, sobrenaturales, sino que me abandono a la violencia y cedo solo para llevar a cabo el proyecto de Dios Padre. Si me opusiese con violencia o usando ángeles, ¿cómo se cumplirían las Escrituras de acuerdo a las cuales esto es lo que debe suceder? Este es el camino de Dios, el de la humildad y de la pasión, de la respuesta al mal con el bien, con la mansedumbre. Y esta es la forma en que Jesús da vuelta a la situación y salva a la humanidad. Este discurso, en ese momento trágico, es un elemento típico de Mateo. Es una especie de síntesis catequística en la que el evangelista pone en boca de Jesús la llamada de atención a los elementos fundamentales de su catequesis. Segundo, el papel de Judas. Otro aspecto típico de Mateo es la insistencia en el papel de Judas. Es solo Mateo que narra, entre otras cosas, la reacción de Judas después de ver cómo condenan a Jesús y la tragedia de su suicidio. No demos fácilmente por descontado el papel de Judas. Muchas veces se ha hablado de un papel trágico, de un hombre predestinado, como si Judas tuviera que hacer lo que hizo de manera inevitable. Era necesario para que se cumpliera el proyecto de Dios. Esto no es para nada cierto. Judas no era un fugitivo. Jesús no era un fugitivo, escondido, quién sabe dónde, que no se podía encontrar. Estaba en el templo todos los días, dice el Evangelio, enseñando. Por tanto, si razonamos, vemos que el papel de Judas fue mínimo. No era indispensable para que pudieran arrestar a Jesús. Simplemente ha sido más cómodo para las autoridades del templo arrestar a Jesús en secreto para que nadie los viera, porque arrestarlo en la explanada del templo probablemente habría provocado una revuelta de la gente y algunos disturbios. Judas no ha traicionado a Jesús por razones económicas. No es el deseo del dinero lo que lo mueve. Le prometen 30 denarios. El denario es generalmente evaluado como el salario de un trabajador por día, por lo cual 30 denarios corresponden a un salario promedio de un mes. Un amigo no se traiciona por una suma como esta. Y luego, ¿por qué razón cree Judas que debería entregar a Jesús para ganar ese poco dinero? Bueno, algunos evangelios hablan de 30 ciclos de plata, pero bueno, poca cosa. Probablemente detrás hay algo más. Judas sigue a Jesús, está vinculado a Jesús, es uno de sus discípulos. De hecho, el verbo usado en el texto griego no es el verbo traicionar, sino entregar. Judas no es el traidor, sino el que entrega a Jesús. Esto suena muy diferente. Varias veces aparece el verbo entregar. ¿Y esto de dónde viene esta equivocación? Es que estamos acostumbrados al verbo traicionar, y de esta manera hemos sido traicionados nosotros mismos en la comprensión. El verbo griego, paradidomi, es el que se traduce en latín como tradere,
que da origen al vocablo inglés del comercio. Trade se pronuncia. Tradere es la tradición, es la transmisión, la entrega de uno a otro, de una generación a otra. ¿Por qué Judas ha entregado a Jesús? No tenemos indicaciones precisas, solo podemos imaginarlo, pero lo más probable es que Jesús, haya sido para Judas demasiado lento, demasiado manso, demasiado débil. Judas debe haber querido forzar los tiempos. Pensaba, Jesús no se revela, no se da a conocer, no se opone enérgicamente. Es necesario presionarlo, animarlo para que diga realmente quién es, de tal manera que las autoridades lo reconozcan, se pongan de acuerdo entre ellos y procedan a la obra de liberación. Probablemente Judas pensó que estaba ayudando al proyecto de Dios, interpretándolo, por supuesto, por su cuenta, con las cosas que se le ocurrían en su cabeza. Lo hizo para bien. Entregó a Jesús de tal manera que tuviese la oportunidad de hablar cara a cara con las más altas autoridades de Israel. Seguro de que estos habrían entendido, que se habrían puesto de acuerdo con Jesús y que habrían comenzado finalmente la gran obra de liberación de Israel. De hecho, cuando Judas se da cuenta de que Jesús no se reveló a sí mismo como él esperaba, que no se puso de acuerdo con las autoridades y que fue condenado e incluso fue llevado donde Pilato para ser sentenciado a muerte, Judas se siente muy dolorido. El texto dice así: Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿qué nos importa? Es asunto tuyo. Este informe es un elemento típico de Mateo. La reacción de las autoridades judías, sacerdotales, del templo, digamos, muestra la estrechez espiritual. Ellos han conseguido su interés, su objetivo. Han utilizado a Judas para dar un golpe sin llamar la atención. Los problemas de conciencia de Judas son suyos. A nosotros, ¿qué nos importa? Haz lo que quieras, arréglate como quieras. Lo echan, lo han usado y ahora lo descartan. Cuando el pobre Judas ve que las cosas no salen de acuerdo con lo que había pensado, se arrepiente, se llena de remordimiento y admite que ha pecado. Yo les he entregado en sus manos sangre inocente, es decir, una persona inocente que ustedes han condenado a muerte y ahora van a derramar su sangre. Yo tengo la responsabilidad, pero no es lo que yo quería. Este es el drama de Judas. Es un discípulo que quiere hacer lo que a él le parece que está bien, que sigue a Jesús, pero no lo escucha. Y le gustaría enseñarle a Jesús a ser el Mesías y le impone algo. Y así es como descubre el drama de ser él responsable, pero no quería hacerlo. El peor error de Judas fue no confiar en la misericordia de Dios. Dice el Evangelio: entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Este es el drama de no confiar en la misericordia. Y en cualquier caso, no tenemos la posibilidad de afirmar ni siquiera que Judas haya sido condenado. Es posible que haya aceptado la misericordia de Dios y se haya abierto. Es el drama de un discípulo terco, duro de cabeza, muy similar a nosotros. La traición de Judas, entonces, es muy similar a la traición de muchos cristianos que siguen a Jesús.
pero quieren hacerle hacer lo que ellos tienen en la cabeza. Y para lograr un bien, de acuerdo con sus patrones y sus gustos, quieren dominarlo y doblegarlo. Desafortunadamente, este intento es siempre dramático y termina en un fracaso. Jesús es condenado por Pilato, llevado al lugar de la ejecución y colgado en la cruz. Allí es ultrajado y ridiculizado por la gente que está presente. Tercero, el grito de Jesús en la cruz. Jesús termina su vida con un grito fuerte: Elí, Elí, lema sabactani. De esta manera, Mateo menciona en hebreo el comienzo de un salmo, el Salmo 21, que marca el comienzo de una oración bíblica muy importante. Se trata de una oración, repito. Si no tenemos en cuenta que es un salmo largo, con muchos temas, corremos el riesgo de leer en esta palabra de Jesús casi una desesperación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego es posible reflexionar sobre la sensación de abandono o sobre el problema teológico. ¿Cómo Dios puede ser abandonado por Dios? Pero no me parece que esta sea la mejor manera de entender el texto. Si volvemos a leer todo el salmo completo, nos damos cuenta de que es una oración de gran confianza. No solamente eso, sino que en la segunda parte del salmo nos encontramos con el anuncio de la vida. El hecho de que el Señor haya escuchado a su siervo, la garantía de que vivirá y tendrá una descendencia. Es una oración de confianza. Citar el primer versículo sirve al evangelista para decir que Jesús oraba con las palabras de los salmos, en particular de este salmo y del salmo entero. Es obvio que Jesús desde la cruz no podría recitar todo el salmo, no podía respirar, entonces pronunció las primeras palabras. De este texto decimos, Jesús sacó versículos para su oración. Jesús oraba con los salmos. Hasta el momento extremo de su vida, su oración está hecha con versículos de los salmos. El último grito es una declaración de confianza. Dentro de este salmo hay un versículo en particular donde se dice: desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios. En hebreo, Eliatá. Algunos de los presentes al oírlo comentaban: está llamando a Elías. Elí significa Dios mío, Atá, tú. Es decir, que Elí, Atá significa tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Este es el grito final de Jesús. Un grito de confianza, de abandono total. Como decir, a pesar de todo, tú eres mi Dios. Es interesante que la versión en el Evangelio de Lucas, Lucas va a poner en labios de Jesús crucificado, no esta cita del Antiguo Testamento, de origen hebrea, que los destinatarios del Evangelio de Mateo podían comprender, porque se trataba de todo el Salmo. Entonces, Lucas, que escribe a paganos, los destinatarios son más bien paganos que no conocen en profundidad los salmos del Antiguo Testamento, pone en boca de Jesús otro salmo que también representa el grito de confianza. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Pero sigamos con esta expresión, Elí atá. Elí, Dios mío, atá tú. Para un oído arameo podría haberse entendido la palabra de modo diferente. Podrían haber oído Eliá, separado, ta. La misma frase oída, si se escribe en arameo, significa Eliá, Elías, ta, ven. Elías, ven. Es por eso que el Evangelio dice, algunos de los presentes al oírlo comentaban, está llamando a Elías.
Enseguida uno de ellos corrió, tomó una esponja empapada en vinagre y con una caña le dio a beber. Los demás dijeron, espera, espera, a ver si viene Elías a salvarlo. Elías no viene. Es el malentendido final. Jesús no llama a Elías. Jesús confió en su Dios, puso su vida en las manos del Padre. 4. Fenómenos apocalípticos. La muerte de Jesús es acompañada de fenómenos apocalípticos. Todos especifican que el velo del templo se rasgó, la tierra tembló, las rocas se rompieron, agrega Mateo. El terremoto, las rocas que se rompen, los sepulcros que se abren son signos escatológicos. Es el fin del mundo. Sí, es el fin de un mundo. Con la muerte de Jesús hay un fin, hay un cumplimiento, hay una inversión de la situación. Especialmente ese terremoto que abre los sepulcros es la imagen apocalíptica de la catástrofe. La palabra catástrofe en griego significa este gesto que hacemos acompañando la idea de cambio. Las cosas han cambiado de así a así. Una catástrofe es dar vuelta a lo que estaba abajo y ponerlo arriba. Es la inversión del destino. El terremoto es un símbolo apocalíptico, muy frecuente para indicar la intervención de Dios. Las cosas están devastadas, ya no son como antes. Es la estructura del mundo la que está trastornada. Y como la estructura es negativa y corrupta, al revertirse significa corrección, salvación. Es la misma imagen del terremoto que el evangelista Mateo retoma en el momento de la resurrección. Entonces, cuando Jesús muere y cuando las mujeres van al sepulcro. No olvidemos que los evangelistas no narran la resurrección, sino la visita de las mujeres y de los discípulos que van a la tumba vacía. Cuentan la experiencia, entonces, de la tumba vacía y el encuentro con el resucitado, pero no el momento de la resurrección. Al comienzo del capítulo 28, último de su evangelio, Mateo escribe: pasado el sábado, al despuntar el alba, el primer día de la semana, fue María Magdalena con la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un gran terremoto. Un ángel del Señor bajó del cielo, llegó e hizo rodar la piedra y se sentó encima. Su aspecto era como el de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Es una descripción apocalíptica. Ese ángel es como un rayo que sacude la tierra. Es la descripción que solo Mateo presenta para explicar el evento, que fue Dios quien intervino y desde arriba revirtió la situación. El gran terremoto caracteriza la inversión de la situación. El ángel del Señor hace rodar la piedra. Es la imagen del mal, diríamos, de la muerte. Es esa piedra puesta encima, que esconde todo. Pusieron una piedra arriba. Muerto y enterrado, todo está acabado. Pero, en cambio, el rayo del cielo sacude la tierra, remueve la piedra, y el ángel victorioso se sienta sobre ella. Está sentado sobre el símbolo de la muerte. Y el Cristo resucitado se encuentra con las mujeres y con los discípulos y los envía a todo el mundo. Hemos llegado entonces al momento del cumplimiento. Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Es el comienzo de la misión de la Iglesia y coincide con el fin del Evangelio. Habíamos comenzado desde este final porque todo comienza desde aquí.
Con la experiencia del Cristo resucitado, los discípulos y Mateo, entre ellos, regresaron al principio y recordaron lo que había sucedido. Y nos lo contaron para que nosotros también nos convirtamos en sus discípulos. Escuchar el Evangelio, comprenderlo bien, nos ayuda cada vez más a crecer en esta dimensión de discípulos. Estamos llamados a aprender de Jesús para comprender a Jesús personalmente, para convertirnos verdaderamente en sus discípulos. Llegados al final entonces de este curso, les deseo de corazón que la escucha de estas palabras y la lectura de estos textos nos ayuden realmente a convertirnos en discípulos de Jesús. Fin de la presentación.